¿Será que llueve hoy en la tarde? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? No, es posible. ¿Verdad? Bueno, hay algunas morenas que parecen de azúcar porque son muy dulces. Exacto, exacto. Además la lluvia es muy rica. Incluso cuando uno está en una parada de Caricuao ahí esperando camionetica. También es sabroso. Un texto de Ida Vitale dice, hueco de ti. Alguien siente que el aire es algo más que el aire, lugar de ti. Desnudo, sitio de tu ausencia. Todavía más lejos corre lebre y muro de tu cielo, y aquí, en olas inútiles, quieres suplir tu imagen. Alguien siente los gestos, la vida, los desnudos abrazos que hay en el aire, labios nuestros robados, quién sabe cómo, manos nuestras, su pulso, dueño ya del espacio, y que hay guerra y maravilla hecha a sueños. Ah, erizado corazón, deseo estar, el deseo de los cuerpos juntos, solos, sin aire. Alguien muere por darnos ya su cielo, nuestro todo. Ahora venía en la camionetica y leía este texto y me pareció esa parte final, de verdad, muy parecida a nuestra independencia. Alguien muere por darnos ya su cielo, nuestro todo. ¿Cómo así que la vida implica esta dialéctica, ¿no? Entre vida y muerte? ¿Cómo así que eso, sin la lluvia, sin el sol, sin el aire, incluso con exceso de eso a veces también nos sentimos incómodos o incómodas, o por el contrario, cómodos o cómodas? Esta segunda parte de la actividad de pedagogía latinoamericana implica ubicarnos en la posibilidad de pensarnos otra vez. Implica igualmente la posibilidad de reconocernos en el pensamiento y en los pensamientos de otros y otras en Venezuela, en el Caribe, en Latinoamérica. Sobre todo esa mirada latinoamericana que comentábamos en la sesión pasada. Por otra parte, pensarnos en la pedagogía latinoamericana implica asimismo reconocer aristas de los que somos, de los que somos, de las que somos y lógicamente de los que somos, ¿no? El reconocimiento de estas aristas implica también puntos de vista, fuerzas, carencias, eso que llaman ahora oportunidades, ¿no? Implica también vernos como latinoamericanos y latinoamericanas, el reconocimiento de la posibilidad de construir en colectivo, de construir de forma grupal conocimientos sobre lo social, y en el plano del conocimiento sobre lo social, conocimiento sobre la educación, y en el plano de la educación, conocimiento sobre la escuela. Como diría Luis Vigo, sistema educativo, sistema escolar. Yo les voy a pedir que hagamos un ejercicio juntándonos, ¿no? En parejas o en cuartetos, pero en principio, como estamos, creo que de a dos en general por mesa, vamos a tratar de ubicar, sea reconocer, recordar o identificar en estos teléfonos ahora modernos de los que tiene Isabel I, son antropohistóricos y epistemometodológicos, ¿no? Que se conectan con internet y cosas peores. También vale buscar información ahí. Pero en principio el recuerdo, lo que sabemos de nosotros, lo que sabemos de nosotras. Yo les voy a dar un papelito que tiene el nombre de un país y en parejas o en más de parejas, si quieren, tratamos de recordar, rescatar, ver, ubicar, descubrir, compartir información sobre esos países.
nos damos unos 15 o 20 minutos para intercambiarla, la socializamos y pasamos a la segunda parte. ¿Qué información vamos a buscar en principio o a rescatar en principio sobre estos países? La información que tenemos: independencia, ubicación geográfica, hechos significativos, contexto actual. A un grupo o a dos grupos le voy a pedir que se refieran no a un país, sino a Latinoamérica. Entonces pasamos a esa fase. Ya les doy los... Buenas tardes. Bueno, a mí me correspondió el país de México. Nos correspondió a este equipo, ¿no? De grupo. Y aquí voy a lo que me vino a la mente y en el momento, como dijo el profesor acá, José Leonardo, lo que a uno le llegaba, pues. Si hablamos de historia, nos recordamos pues de los aborígenes, de los mayas y los chichas, muy reconocida por su cultura y avances para esos tiempos, para aquellos tiempos, ¿no? Podemos hablar de las pirámides pues de México y otras cosas en el desarrollo para esos tiempos de los mayas, ¿no? Ellos también recorrieron desde lo que es parte del Centroamérica, a Nicaragua, Guatemala, todos los países, y más si no me recuerdo, llegaron hasta Perú, los mayas, pues, con todos sus, si no me, claro, lo mejor estoy errado, pero es lo que más o menos creo que fue así. En lo social, podríamos hablar, en lo actual, existe una desidia de la población, del pueblo mexicano, una desidia porque hay una imposición de las políticas capitalistas, pienso yo, en este país, donde siempre se manejan bajo unos intereses de pequeños grupos y donde no le dan la posibilidad a la población o vamos a hablar del poder popular, pues, o de la sociedad como tal de México, ¿no? Entonces allí está implantado un neoliberalismo salvaje y además de eso los gobiernos son totalmente neoliberales, han sido neoliberales. Otro aspecto, la inseguridad y el narcotráfico en México en estos momentos es bastante fuerte, ¿no? Y pérdida de territorio geográfico por los demonios que quieren destruir, o que ellos pensaban que los países de América Latina no íbamos nunca a unir. Entonces, fíjense que lo que vendría siendo el norte de México, como California, Texas, para aquellos tiempos, eran estados mexicanos y fueron robados, fueron invadidos por los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, fíjense que los Estados Unidos no tienen ni nombre, ¿no? Son pequeños estados. No como nosotros, Venezuela, y dentro de Venezuela los 24 estados. Los Estados Unidos no, ellos no tienen ni nombre, ¿no? Entonces ellos se creen poder, los poderosos del mundo, y los creen que van a seguir imponiendo sus políticas, ¿no? En ese sentido también existe una situación de pobreza para los momentos bastante elevada por las políticas neoliberales que se están implantando. Más o menos eso es lo que me vino a la mente, profesor, y bueno, lo dejo hasta acá. Bueno, buenas tardes. A nosotros nos tocó Guatemala. Guatemala hace frontera con Honduras, México y Salvador.
es de una población indígena alta, entre ellos los mayas y los quilche, rico en países naturales. Ahí presenta muchos ríos, muchas montañas, mucha hermosura. De verdad que ese país es muy rico en todo, la parte de los paisajes muy amplia. La riqueza cultural es participativa, poco desarrollo económico basada en la agricultura. Político, democracia representativa, es un poco accidentada, sí, no es como, no se da tan amplio así, pero se da está como en la mitad, según lo que hemos hablado y lo que, o sea, no es tan perfecto, pero vamos a tratar de... ha sufrido muchas masacres, dictaduras, mucha dictadura, militares, golpes de Estado militares, eso se da bastante allá, en ese país. También es un sistema de guerrillas, también, y las comidas son como, más o menos como los mexicanos, comen muchos tamales, tostadas, todo eso, la parte de la arquitectura maya es muy desarrollada. ¿Ok? Eso es más o menos lo que sí. Ustedes como que van a tener que acercarse para cuando les toque. Adelante. Buenas tardes. A nosotros nos tocó Colombia. La conversación que teníamos sobre Colombia es que forma parte de aquella integración que, vamos a decir, cuando Simón Bolívar fue una de las naciones que Bolívar consideró que iba a formar parte de lo que era la Gran Colombia, aparte de Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, estaba la hermana República de Colombia. Por aquí, revisando algunas cosas, esto no se dio, vamos a decir, la parte de que nos hablan del contexto histórico y social. ¿Será que nos movemos entonces rapidito para allá para... aprovechamos la coyuntura con este micrófono? ¿Sí? Ok. Dentro de lo que nos mandaron a nosotros a socializar, hablaba sobre el contexto histórico de Colombia. Les comentaba que Colombia forma parte de lo que es, vamos a decir, la unión de todos los países cuando Bolívar quería unir todo lo que era la Gran Colombia, conformada por Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, todos más o menos recordamos algo de eso de la historia. Esto no se da, vamos a decir, por intereses políticos, económicos, sociales, que tenía cada uno de estos países y hubo más, la desintegración. Ya con la muerte de Bolívar, ya esto cada quien hace como su repartición y cada estado ya tiene su representante y no se da la unión de la Gran Colombia. Colombia tiene alrededor de 47 millones de habitantes. Es miembro de la UNASUR, de la OEA, forma también con la Alianza del Pacífico y es observador en el Mercosur. Por aquí encontré algo muy interesante que, aparte de que sabemos que es un Estado social democrático de derecho, es la única nación de América del Sur que tiene costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. O sea, es una manera de cultura, ¿no? de información general. Es la tercera nación del mundo con mayor cantidad de hispanohablantes, es una población multicultural, ya que la gran población que tiene Colombia es por el mestizaje, igual que nosotros aquí en Venezuela y muchos países de América del Sur. Aparte de que Venezuela es, vamos a decir que es la que está más cerca de Colombia, por eso llamamos que es la hermana república, somos más unidos, tenemos muchos intercambios, muchas cosas en común y bueno, eso es más o menos lo que les puedo comentar. Gracias.
Buenas tardes. La mesa en el país que nosotros vamos a participar se llama Chile. Por aquí estuvimos indagando que los primeros originarios de Chile, como en toda nuestra América, fueron los aymaras, los changos, los dihuitas, incas que pertenecían al Perú, pero ellos también se radicaron en Chile, y a través de los incas fue el desarrollo de estos pueblos originarios. También están los mapuches, que actualmente todavía están en Chile, los patagones y los polinésicos, que eran los habitantes de una isla. Entre todos esos habitantes originarios teníamos que se ocupaban de la agricultura, eran pescadores, se ocupaban de la cerámica, artesanía, y eran grandes guerreros, pero el mayor peso lo tuvieron los incas por el desarrollo de los pueblos. Tenemos también que Chile fue colonia de España, al igual que nosotros, y este señor Pedro Valdivia es uno de los gobernadores autónomos para la época. También tenemos que a través de todos estos tiempos, como nuestro país, esa fuerza y esa lucha indígena hacia esos conquistadores, ¿verdad?, que duró años. Para el año de 1810 se forma una junta de gobierno allá en Chile, ya para cuando nosotros teníamos ya los pasos de la independencia. Y con esta junta de gobierno española, ¿verdad?, luego para el año de 1811 se realiza el primer golpe de Estado para Chile. En estos años, siendo nuestra Constitución, como lo es ahora actualmente, también hito de referencia en América Latina, se decreta para el año 1816 la primera Constitución de Chile, en referencia de nuestra primera Constitución. Estos colonizadores hicieron como en la mayoría de nuestra América, sometieron a nuestros indígenas, sometieron a nuestros pueblos originarios, por supuesto saliendo ellos victoriosos de fuerza, pero yo pienso que nosotros, nuestros indígenas, de donde nosotros venimos, seguimos siendo victoriosos, porque desde el interior de cada uno de nosotros vive y se despierta siempre esa gran lucha por no seguir esa dominación. Luego se independiza Chile para el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, a raíz, según lo que conseguimos, a raíz de la independencia de Estados Unidos, pero yo pienso que es a raíz de la misma fuerza de nuestros pueblos, de los pueblos de América, no es la referencia de Estados Unidos. En 1818 surge una insurrección, quien la comanda el señor Bernardo O'Higgins, esta insurrección de los pueblos, ¿verdad? Para 1823, esta insurrección trae como consecuencia un régimen republicano que dura 30 años de gobierno autoritario. Allí se exterminan los caudillos. En estos 30 años de gobierno autoritario, sin creerlo, se incrementa la explotación de minerales y se abren las puertas al comercio. También tenemos aquí que nace la Universidad de Chile. Por supuesto, tenemos allí la participación de nuestro querido don Andrés Bello, donde participa en esa universidad, con los ideales, por supuesto, de nuestro grande libertador. Se inicia un auge en la economía a través de yacimientos mineros de plata en Chile, pero esta economía va a tener como consecuencia la iniciación de una guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, a través de la extracción de estas minerías.
Por supuesto sale victorioso aquí Chile porque los yacimientos están en tierra chilena. Luego, para 1891, hay un conflicto social donde se inician los pasos de una revolución. Lamentablemente, estos pasos de esta revolución decaen por la clase dominante del Parlamento, por ese desorden político que tenemos en cada país o que siempre están en los países. La derecha, la izquierda, los que están a servicio del pueblo, los que no están sino a servicio de sus intereses. Bueno, en este conflicto social, en este intento de revolución, de estos pasos revolucionarios para el año 1891, también se pone en crisis la clase obrera, donde ellos empiezan a reclamar sus derechos, a exigir, ¿verdad?, sus reivindicaciones. Esta clase obrera y estos conflictos sociales, ¿verdad?, traen como consecuencia la postura del presidente Arturo Alessandri, que es un triunfo como de la clase media, de esas luchas de clase que se iniciaron allí por esos derechos, y es allí donde la clase media se siente como muy victoriosa a través de este señor que los representa. Para esta representación, ¿verdad?, surge un nuevo auge económico para Chile, que se habla de la explotación del salitre. Sigue Chile explotando nuevamente los minerales. Para 1964 está un presidente que él impone una doctrina social de la Iglesia para ese año. Luego tenemos que para 1970 llega el gran apreciado Salvador Allende con sus ideas, ¿verdad?, que es elegido sin mayoría absoluta en el Parlamento, pero es apoyado por el pueblo. El señor Salvador Allende representa las clases populares de Chile, de allí su éxito y de allí que viene siendo sus políticas vienen siendo como hito, como referencia para América Latina, sus políticas de Estado. Entre las políticas de Estado tenemos la fijación de precios, el racionamiento de insumos básicos, la estatización de la producción económica, ¿verdad? Lo que era privado, bueno, pasa a que el gobierno forme parte de esas producciones para el bienestar de su país. Luego de Salva Allende con estas políticas de Estado, sin embargo, en el Parlamento surge una crisis económica conformada por la izquierda disfrazada. Entre esa lucha de esa izquierda y esos deseos, ese despertar de los señores que están con Salvador Allende, más sin embargo se va hacia abajo las políticas de Estado y el sueño que tiene Salvador Allende, porque llega a la fuerza el señor Pinochet, quien le da el golpe de Estado a Salvador Allende. Pinochet, llegando al poder, él habla sobre la reconstrucción de su país a través de nuevas políticas, pero resulta que no es una reconstrucción social como tal. Este señor Pinochet engaña al pueblo, es maltratado, elimina el Parlamento, realiza miles de ejecuciones, cientos de personas son exiliadas, ¿verdad? Y se instala por años a la fuerza. Luego, para 1990, a través de las luchas sociales de Chile, a través del pueblo organizado, se exigen unas elecciones libres,
pero por supuesto que esto cuesta muchas vidas. Además de vida, cuesta la historia. Cuesta la historia de ese país. Una historia que se puede decir vergonzosa, una historia dolorosa. Y bueno, después de Pinochet, tenemos ahora en la actualidad que Chile sigue con la lucha de sus reivindicaciones sociales, sobre todo en estos momentos está la parte de la educación, donde la mayoría es privativa. Son muy pocos la educación gratuita no es para todos, no es para todos los ciudadanos. Y quien ha enfrentado esto también fue la presidenta anterior, la presidenta Bachelet. Recuerdo que él estaba hablando con la profesora, mi compañera que está en la mesa, y le estaba diciendo la madurez de los adolescentes, cuando ellos hicieron un paro a nivel nacional por varios días a la presidenta Bachelet, desde primer año hasta quinto año de bachillerato. Esos niños por varios días hicieron el llamado también a la sociedad, no solamente ellos como estudiantes, sino también hicieron el llamado a la sociedad. Y la presidenta Bachelet los enfrentó, pero sin embargo ese enfrentamiento no tuvo buenas disposiciones o no tuvo las consecuencias que se requerían, porque nuevamente ahora se están viviendo todavía esa problemática de la educación en Chile. Bueno, con esto los dejo. Creo que es lo más resaltante ahora en Chile, la parte de la privatización de la educación, que es todo lo contrario a lo que estamos haciendo en las políticas de Estado que tiene este gobierno, donde hay más inclusión, aunque faltan todavía cosas por mejorar en nuestra educación. No todo es como se dice y no todo es también como de pronto nosotros en este momento lo queremos ver. Tenemos que seguir luchando, tenemos que tratar de que desde arriba se vean más hacia abajo, para que las diferencias sean menos. Ya han minorado, sí es verdad, han minorado, pero todavía falta para minorar esa parte en la educación. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Gómez, estuve con el amigo Onías Sánchez. El país que nos correspondió es Cuba, la hermana República de Cuba. Como sabemos, pues Cuba mantiene con todo el resto de lo que es Latinoamérica, pues lazos comunes en cuanto a que también, pues, igual que Cuba, fuimos colonia española, tenemos en común también la lengua, la religión, etcétera. Sin embargo, dentro del contexto marca una gran diferencia la historia cubana por el hecho de haber sido sujeta a ese bloque o como que dice aislamiento, a propósito de que se sentía por parte de los Estados Unidos el temor de que había dentro de la isla con el movimiento de Fidel Castro, la Revolución Cubana, etcétera, y todo lo que vino después de la caída de la dictadura de Batista, pues la molestia de tener un foco de comunismo allí como quien dice latente. Tanto es así que hoy en día todavía pues permanece allí en Guantánamo esa cárcel horrenda que viola cualquier concepto de derecho humano, y sin embargo por muchas promesas que hizo Obama de que iba a acabar con eso, todavía se mantiene allí. A nivel de aporte pues político en la historia, pues es más que relevante todo lo que generó la Revolución Cubana para el resto de los países en Latinoamérica. Y cuando hablamos de cambios estructurales, políticos, sociales, pues
es el referente, como quien dice, obligado a hablar de la Revolución Cubana, los efectos que tuvo en Venezuela para los años 60, la lucha armada que también acá fue, como quien dice, en paralelo, y lastimosamente pues también esas historias que, como bien comentaba la que estuvo participando antes, pues, inician los procesos de desaparecidos tanto en Chile, Venezuela, etcétera, y que gracias a Dios pues ahora hay una reivindicación para que esas personas que fueron desaparecidas de manera obligatoria se haga una experticia y se pueda por lo menos saber qué pasó con ellas, como en el caso de Noel Rodríguez, que se pudo recuperar su cadáver y saber cuáles fueron las causas reales de su... A nivel de este contexto pues tan aleccionador para todos nosotros, pues también cada vez que uno piensa Cuba, a nivel pedagógico, el referente es José Martí. Tuve la dicha pues de cursar un diplomado en el Colegio Universitario de Caracas, Acuerdo Cuba-Venezuela, con el Instituto José Echeverría, y en esa interacción con diferentes docentes de la hermana República de Cuba, que duró casi año y medio, pude interactuar con diferentes docentes y percibir el grado de diferencia a la hora de afrontar un salón de clase y a nivel de su formación pedagógica como tal, ¿no? También, a pesar de todo ese bloqueo y todas esas limitaciones a nivel económico a que ha sido sujeta la isla, es relevante también hacer notar que eso no ha frenado el desarrollo en Cuba. Cuba ha luchado contra eso y hoy en día es una potencia deportiva, política, etcétera, y quién sabe de aquí a unos cuantos años qué más pueda darnos como aporte. Sin embargo, también el compañero Sánchez me ha aportado que en una oportunidad él tuvo también la ocasión de interactuar con docentes cubanos y él pudo percibir que todavía, no vamos a decir ni generalizar que todos, pero sí hay todavía, y me imagino que en cada uno de nuestros institutos pedagógicos y nuestras aulas todavía quedan vestigios de esa manera direccionista de llevar una clase, de que usted tiene que hacer esto, esto y esto, y asignar tareas, y que haya poca participación alumno-profesor. Y creo que todavía ese vicio prevalece en muchas de nuestras aulas, lamentablemente. También considero, a nivel de analizar pues los aportes pedagógicos de Cuba, que igualmente podríamos nosotros señalar que hay cosas en común en cuanto al pensamiento de José Martí, comparándolo también con Simón Rodríguez, hablando del aspecto de hacer énfasis en que hay un proceso que ni siquiera Simón Rodríguez lo llama como proceso o método para enseñar. Simón Rodríguez hacía referencia a 3 pasos: observar, reflexionar, meditar, y creo que mucho de ese proceso es común a los aportes o señalamientos que hace José Martí y que todavía están vigentes y están presentes. Cuando hablamos de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que implica la observación por parte de un sujeto de un objeto que no está intacto, ni como quien dice, como señalamos la vez pasada, puro en su existencia, tiene unos referentes, tiene una circunstancia, un contexto que lo afecta, y al momento que yo lo extraigo, lo observo y como quien dice, lo estoy analizando, también debo contrastarlo para ubicarlo en un contexto y poder entonces meditar y dar una respuesta y poner en práctica ciertas acciones si quiero modificar ese efecto observado. Entonces, sin querer encadenarme con esto, pues lo que considero relevante a la hora de hablar de Cuba es esa lucha que todavía se mantiene en pie del pueblo cubano y que, a pesar de todas las vicisitudes, dificultades y todo ese entramado que siempre se le ha aplicado, pues sigue existiendo y existirá, haciendo, como quien dice, un ejemplo a seguir, que la lucha no es imposible, y por más que te pongan un cercado económico, pues puedes subsistir dentro de un mundo pluridimensional, pluriplural, y donde estamos abiertos a cualquier pensamiento sin necesariamente estar, como quien dice, sujetos a la dominación de una potencia, llámese como se llame. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros, el equipo nuestro que está sentado en la parte de atrás, nos tocó Nuestra América. En Nuestra América nosotros estuvimos revisando algunos tópicos y los voy a nombrar aquí en líneas generales.
La historia de América Latina, la presencia del ser humano tiene aproximadamente 17.000 años. Un estudio que hizo el antropólogo Cruzen. Mario Zanoja también estuvo realizando esa misma actividad, el pedagogo de la UPEL. En el ambiente precolombino, tenemos que la América tenía una gran diversidad de culturas, la maya, la azteca, la chibcha, pero ellos eran un imperio de las grandes culturas, dominaban sectores. El indio venezolano de esa época se caracterizó por una rebeldía, muestra esa edad que nosotros no pertenecimos a ninguno de esos imperios, siempre estuvimos alejados. Nuestra forma de ser, digamos, el estereotipo del venezolano ya se veía en esa época. Luego de esa rebeldía precolombina aparece la época de la colonia y la conquista, realizada por las potencias europeas del momento, Portugal, España, Reino Unido, Holanda, y Francia, ¿no? Que toman diversas colonias y logran el control de ellas. Viene el proceso independentista muy en toda la América Latina. Prácticamente es una cantidad de años en la cual se escapa de ella Cuba. Cuba no pertenece a ese movimiento que circuló en América Latina, movimiento independentista. En la segunda década, digamos, los últimos 50 años se caracterizó por la creación y el fortalecimiento de la República y llega el siglo XX. El siglo XX se caracteriza por unos primeros 50 años por una cultura rural, una cultura de dominación donde existieron muchas dictaduras con muchos años en el poder. Y es a partir de los años 50 cuando comienza a aflorar y a aparecer ya con más fuerza en los movimientos en América Latina, las luchas obreras, luchas estudiantiles, gremios. Aparece la Revolución Cubana triunfante, aunque en su principio tuvieron ciertos descalabros. La dictadura de Pérez Jiménez, de Pinilla en Colombia, de Somoza en Nicaragua, fueron dictaduras que tuvieron mucho renombre, y dictadura disfrazada en otros países como en Chile, como en Argentina. En los años 60 se caracterizó porque en nuestro país comenzó Betancourt y Leoni. Como decía el compañero la semana pasada, apareció la palabra tortura, el desaparecido político. Elementos que todavía hoy día no se consideran, pero sin embargo aparecieron en esos gobiernos. Aparecieron también a nivel de América Latina los movimientos guerrilleros y se fortalecieron otros, el FARC, los Tupamaros en Uruguay, el Sendero Luminoso en el Perú, a pesar que en el Perú había otro movimiento, pero no recordamos el nombre. En México también había otro movimiento ante el zapatista, Sendero Luminoso, pero había otro en esa época. Fidel llega al poder en los años 60, la muerte del Che, los Estados Unidos promulgan la Alianza para el Progreso y aparece el Mayo francés, que tuvo mucha influencia sobre la América Latina, específicamente con la renovación universitaria que comenzó en la Universidad Central de Venezuela, que dio giro a esa universidad que existía hasta esa época. Se me pasó algo comentarles también que en Argentina, en los años 20 y 30 fue una economía muy fructífera, pero también tuvieron el primer movimiento estudiantil universitario engendrado en la Universidad de Córdoba, que generó los primeros pasos de lo que se llamó la autonomía universitaria, que tuvieron mucha vigencia en todos esos en esos 100 años, en esa centuria. En los años 70, también se me olvidó decirle que pasamos de Estados Unidos, que era Estados Unidos de Venezuela, a República de Venezuela. Más recientemente pasamos a República Bolivariana de Venezuela. En los años 90 hubo una crisis en América Latina, hubo un desarrollo en el narcotráfico, las escuelas, nuestros estudios fueron tomando un tinte neoliberal y el neoliberalismo se aplicó con todas las de la ley en Argentina en la década de los 90. También, en los principios de este siglo 2000 apareció la crisis donde hubo 4 presidentes en 2 semanas en Argentina. En Chile existe un neoliberalismo que hoy, florece con una educación privada altamente. También debemos reconocer que en la década del 69 se rompen esa estructura lineal que tenía la educación venezolana, donde tenemos ese choque conductivismo y constructivismo.
año 69 aproximadamente. Luego tenemos el siglo XX, donde aparecen, en este siglo, en esa parte aparecen varios líderes con revoluciones que logran triunfos y traen cambios. La revolución nicaragüense en la década de los 70, 75, aparece Lula con una revolución a través de las urnas electorales, y aparecemos nosotros en el año 75 cuando hicimos, o en el 76, cuando hicimos la entrega del petróleo a los Estados Unidos, cuando la famosa nacionalización, que prácticamente fue un reconocimiento y pago y bueno, un desastre. Luego en los años 2000 aparece el comandante Chávez al final de los 90, y él genera un movimiento en el cual políticamente, económicamente, de integración intercontinental o integración de los pueblos, con una visión muy profunda, los cuales se concretaron en el CELAC, en UNASUR y en ALBA. Y finalmente, en la parte comercial, deja en la confederación que teníamos nosotros del Andina de Naciones, creo que se llamaba LACAN, y se introduce a Mercosur, la cual este año tomamos la presidencia pro tempore por primera vez, y creo que es el primer país con cierta característica que toma esa presidencia. Pero la influencia de Chávez en esta década hizo surgir ciertos liderazgos en América Latina. Por un lado aparece Evo, por otro lado aparece Correa, aparece los Kirchner, Cristina y Néstor, y por el otro lado, por allá en el sur, Pepe Mujica. Dilma está tratando de seguir las políticas, pero es un país bastante difícil, que es Brasil. Y uno que, bueno, fue derrocado por la derecha porque no lo aceptó, que fue Faustino Lugo, pero hay que reconocer que dentro de todo él es un resultado de, bueno, una visión que podría ser engendrada dentro de los Chávez, dentro de la visión de Chávez, y esos pueblos lo consideró de esa forma. Desde el punto de vista educativo, nosotros en Venezuela hemos tenido cierto conservadurismo, a pesar de que hemos dictado pauta en otras partes. Hoy estamos dictando pauta con los programas nacionales de formación, en el cual estamos llevando una nueva forma de ver al estudiante, una nueva forma de ver la educación, y tanto geográficamente como la formación del ciudadano, como la formación integral y disciplinar o transdisciplinaria que va a tener el muchacho o el estudiante que se formó bajo ese esquema. Eso es básicamente lo que nosotros recogimos en estos momentos de la América Latina. Gracias. Buenas tardes. Bueno, nosotros estábamos en un grupo numeroso, de 2. Nosotros también nos tocó el tema de Nuestra América. Nosotros le dimos otra visión diferente, ¿no? Nosotras consideramos resaltar entre los pedagogos latinoamericanos a nuestro maestro Simón Rodríguez, el cual nos muestra el valor de la función indeclinable de nuestro Estado como copartícipe de la formación del pueblo, el cual gobierna. También la idea que recoge el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, que un pueblo cualquiera es inconcebible que el Estado deje abandonado al capricho de las actividades particulares. La orientación y la formación de los ciudadanos, por supuesto, esto sin desconocer el poder del pueblo. Ahí está haciendo énfasis de la educación pública y la privada. Se aspira que la colectividad sea educadora, y por eso se ha dicho que al maestro y a la escuela misma corresponde orientar la función educadora. Otro pedagogo fundamental latinoamericano, el cual nos ha llenado de aportes importantísimos, es Paulo Freire, el cual refiere que no puede haber una educación neutral, ya que la sensibilización de la práctica educativa nos permite su neutralidad, refiriendo que el camino más ético es revelar a los educandos qué pensamos y sus razones, pero también hacer de su conocimiento que respetamos y valoramos su pensamiento también.
Gracias a la compañera y a los compañeros. Vamos a pasar momentáneamente a otra de las fases de la actividad. Vean lo que vamos a hacer. Las intervenciones ahora van a ser puntuales, ¿no? Vamos a ir mostrando algunos de los pedagogos y pedagogas y eventualmente la información que tenemos sobre los países la vamos aportando. De manera que ganemos, digamos, dinamismo en la cosa, ¿no? Y luego al cierre lo hacemos de manera colectiva, de manera que podamos incluso ahí también incorporar parte de lo que hemos socializado acá. Hemos pensado la actividad más o menos así, en términos de que quizás no todas podemos hacer la vocería, pero sí todas y todos podemos en los pequeños grupos intercambiarnos información sobre lo que somos. No sé si Karina me ayuda para... Ah, no, está el pan aquí, no te había visto, disculpe. Parte de esto lo vimos en la sesión pasada como apertura. Hoy vamos a tratar de hacer aportes puntuales de alguno de estos espacios. Lo primero es, como decíamos al inicio de esta actividad de hoy, la posibilidad y la necesidad de vernos como latinoamericanos y latinoamericanas. Nosotros de repente, nosotras y nosotros hemos tenido la influencia, sobre todo en los últimos 50 años, de un aparato de enajenación y de alienación terrible, brutal, sutil y fuerte simultáneamente, que es la televisión. Y este aparato nos impone modelos culturales y espacios de información. Es probable que muchas de nosotras y muchos de nosotros en Latinoamérica tengamos algunas referencias más frescas de información sobre Europa o los Estados Unidos que sobre nosotros mismos y sobre nosotras mismas. Y un elemento es la cultura, vamos a llamarla la cultura del pragmatismo, ¿no? En Latinoamérica en los últimos 50 años se nos ha impuesto el pragmatismo como un referente de vida. Lo utilitario, el inmediatismo, la minimización del esfuerzo colectivo, incluso la minimización del esfuerzo personal en función de las ganancias y otros referentes que ustedes conocen sobre el pragmatismo. Y es un reto que creo que tenemos en Venezuela en particular y en los países que ahora son vanguardia en Latinoamérica, y es precisamente enfrentar la cultura, la teoría y las prácticas pragmáticas. En este sentido, reivindicamos entonces la dialéctica entre teoría y práctica como elemento insustituible, como elemento a desarrollar en los quehaceres educativos y sobre todo en los quehaceres escolares, instruccionales, a utilizar una palabra que ahora está en crisis, ¿no? Se nos ha impuesto la idea de rechazar la teoría, como rechazar la teoría en términos incluso de negación del carácter popular. Entonces un teórico es automáticamente alguien que no es del pueblo, y creo que hay que tener cuidado con eso. Aquí, en este espacio, en este salón, hemos escuchado un número importante de teóricos y teóricas en los últimos años que están vinculados a las luchas populares, y lo podemos ver en estos pendones, en distintos ámbitos, económicos, políticos, sociales, culturales, educativos, antropológicos, poéticos, espirituales, etc. En este sentido nos parece importante entonces reivindicar la idea de que hay colectivos pedagógicos, no solo en Venezuela, no solo en el Caribe, sino en toda Latinoamérica. Grupos de hombres y mujeres organizados, colectivos organizados que piensan la educación como totalidad sociohistórica de formación y piensan el sistema escolar y la escuela particular como espacio de intercambio de saberes. Mencionamos algunos ahí. No está un colectivo afortunadamente no cuadriculado o no metido en marcos
que es el de los abuelos y las abuelas, el de los padres y representantes en las puertas de los colegios. La academia, y esto puede generar un lío, la academia en general no piensa como pedagogos y pedagogas a las madres, a los padres y representantes que están en la puerta del colegio, o que entran al colegio, que hablan con el maestro y la maestra. Pero la puerta es como el kiosco de periódico los domingos de la mañana, un espacio de comentarios, de afirmaciones, de negaciones, de diálogo, de aprendizaje, de intercambios de saberes. La puerta de los colegios, de las escuelas, de los liceos, de las academias en general, es un espacio en el que se intercambian consideraciones, opiniones, informaciones sobre el carácter de lo escolar. Y creo que es un espacio también, por lo tanto, que como maestros y maestras deberíamos prestarle académicamente, vean, trato de meter la cosa en la academia por los momentos, prestarle más atención. Cuando estudiamos la pedagogía, entonces estudiamos un grupo de autores, habitualmente hombres, escasas mujeres. Hay una invisibilización aquí, lo repito, como lo decíamos la semana pasada, sería otra arista, otro reto venezolano, caribeño, latinoamericano, que es la reivindicación entonces del pensamiento sobre la educación y la escuela hecho por mujeres, ¿no? La gente de Alforja, por ejemplo, lo comentamos en la sesión pasada, colectivo constituido por hombres y mujeres vinculados a la educación popular y comunitaria, con conexiones en Centroamérica, en Ecuador, México, Guatemala, etcétera, y que han desarrollado una serie de publicaciones en el ámbito de lo que alguna gente ha llamado dinámicas de trabajo grupal, dinámicas escolares, etcétera. Algunas de estas dinámicas incluso, utilizadas por las grandes empresas en sus actividades de formación o capacitación de recursos humanos sin reivindicar su origen popular, jamás lo haría. Otro grupo que nos parece importante es la gente de FECODE, de la Federación Colombiana de Educadores, algunos de los cuales han estado en este salón y han estado en Venezuela históricamente. La Federación Colombiana de Educadores, como pedagoga, como colectivo que ha estudiado la educación y la escuela en Colombia y Latinoamérica, desarrolla un proceso importante que ellos han denominado movimiento pedagógico y procesos importantes también de encuentros nacionales de maestros y maestras por estado y encuentros nacionales de educación, lo que ha generado indudablemente con una práctica que hay que reivindicar en los compañeros y compañeras colombianos vinculados a la docencia y otros ámbitos, que es el de la sistematización. Los panas son muy disciplinados, van a las actividades, toman notas y después ordenan sus ideas y si se les descuidan las publican, ¿no? Creo que a nosotros y nosotras en Venezuela nos hace falta como que acercarnos a esas experiencias, sistematizar más, ordenar más y publicar más nuestras propias ideas, nuestras propias experiencias, nuestras propias consideraciones. La UNESCO, con todo su poderío económico y su gran sabiduría académica, también ha funcionado como una pensadora, me disculpan la transgresión, de la educación y de la escuela latinoamericana. Tenemos centros muy importantes de la UNESCO y de organizaciones vinculadas a ella que han hecho investigación sistemática, sobre todo alrededor de los temas escolares, no tanto, pero sí lo han hecho, de la educación en general, en los ámbitos de la educación inicial, primaria y educación superior, con una fuerza indudable, con instituciones dedicadas a esta, en el ámbito del pensamiento y de las propuestas, de la evaluación relativas a la educación universitaria. Dije superior hace un ratico, ¿verdad? A la educación universitaria. Bueno, algunos y algunas pedagogas pasamos entonces. Esta es una lista pequeña, pero pequeñísima. Si aquí estuviera el profesor Guillermo Luque me regañaría porque él tiene una lista como de 500 pedagogos latinoamericanos y venezolanos, perdón. Pero menciono indudablemente a Samuel Robinson, un hombre de guerra, que
que también hay que decir. Si gran parte de nuestros pedagogos y pedagogas han sido gente combativa. La educación no es precisamente un espacio puramente armónico. Nos gustaría que fuera pura dulzura, pura morenura, pura sabrosura, pero no, hay combates, tensiones, luchas, discriminaciones, exclusiones, y por lo tanto, frente a esto, hay combates, luchas, tensiones. Así que Samuel Robinson, ya ustedes lo han mencionado a Prieto, pero hago mención entonces de algunos de ellos. Magaldi Telles, si no me equivoco, es la actual directora de Educación de Posgrado de la Universidad Simón Rodríguez, digamos que marxista de origen, ha estado vinculado ahora al pensamiento hermenéutico crítico y posmodernista. Carlos Lan y Rigoberto Lan, su hermano, Rigoberto vinculado al tema del pensamiento sobre la educación universitaria, y Carlos Lan trabajando el tema de investigación, acción participativa y revolucionaria, ahora trabajando un ámbito que creo que les recomendé buscar por ahí en internet la sesión pasada, que es el de las operaciones psicológicas encubiertas como espacio educativo. ¿Cómo nos educan, cómo nos van educando para ciertas prácticas políticas? ¿Cómo nos van educando subliminalmente? ¿Cómo se hacen programas para hacer de pueblos enteros, naciones enteras, conejillos de India? Muy interesante el trabajo de Carlos Lan en el ámbito también de pedagogía crítica y crítica a las didácticas no críticas, es decir, a las didácticas tradicionales. El caso del profe Eduardo Vázquez de la filosofía, con unas reflexiones desde ahí, tiene un texto sabrosito que se llama Filosofía de Educación. Omaira Bolívar, igual desde el pensamiento dialéctico, es de las más duras del pensamiento referido o del trabajo sobre Gramsci y la educación. Hubo un evento en mayo en la Escuela de Educación de la Central donde logramos sentar en un mismo espacio a Omaira Bolívar, Flora Hiller de Argentina y Jorge Gantiva de Colombia, que son tres de las cabezas del pensamiento pedagógico gramsciano en Latinoamérica. De verdad, están volando. El caso, digamos, de Gil Fortul, Racetti, Villavicencio, es particular por la influencia de los contextos de saber en su momento. Si principios del siglo XX, finales del XIX, lógicamente, pero principios del siglo XX, es un tiempo de impacto del positivismo en Latinoamérica y particularmente en nuestro caso en la reflexión pedagógica. Esto es un debate, hoy es un debate el posmodernismo, y hoy quizás uno se puede montar encima de una mesa y hacer un discurso contra el dije posmodernismo, es positivismo, contra el positivismo, pero en ese momento no, o sea, en ese momento no era cualquier cosa. Es lo que Marx decía con relación a la burguesía. Hay un momento en el que la burguesía es una clase revolucionaria, un momento histórico, después se hace reaccionario. Y pienso lo mismo con relación al positivismo de finales del 19 y principios del 20, y esto es para debatirlo. Entonces, el positivismo genera unas ideas importantes, necesarias en el contexto histórico, no solo con relación a la producción científica, sino muy particularmente con relación al tema de la escuela, el tema del orden, por ejemplo, el tema administrativo, el tema de lo que se debe enseñar, de lo que es verdadero, de la producción científica y su traspolación a la escuela. Hay unas reflexiones interesantes acá que es importante que nosotros y nosotras conozcamos, porque además en el resto de Latinoamérica también ocurren. El caso de Luis Padrino, lo he marcado ahí como amigo de Prieto, me parece que es importante decirlo, porque desarrollaron resistencia política orgánica frente a Gómez. ¿Sí? No es cualquier cosa, no era cualquier cosa enfrentarse a la cruel dictadura de Gómez con una posición educativa alternativa. Pero Luis Padrino además
Es un hombre que sistematiza experiencias sobre educación, que tiene publicaciones junto a otros en un periodo particularmente difícil de la historia escolar, no estoy diciendo educativa, digo escolar, de Venezuela, la primera mitad del siglo XX. Digo escolar y no educativa en la diferenciación que ya hacíamos la sesión pasada, diferenciación que puede ser didáctica o disciplinar. Cuando nos referimos acá a educación, estamos hablando incluso con Omaira Bolívar de un proceso sociohistórico de formación. La educación no es un hecho o un suceso individual particular. Acá lo vemos como proceso social, todo el país, toda la nación involucrada, toda la cultura, todas las relaciones políticas y económicas en la formación del ser humano, la formación como edificación, repito, del ser humano. La escolaridad es otra cosa dentro, indudablemente, de la educación. En la educación entonces está la familia, está la calle, en la actualidad los medios de comunicación, los medios de información, los medios de difusión, ¿no? Está el ejército, está la iglesia, está todos los espacios en los que, habiendo procesos de enseñanza-aprendizaje, nos va formando y vamos formando. Hay una recursividad aquí, como diría hoy Edgar Morán. En este sentido, entonces, tenemos, digamos, una mínima lista de hombres y mujeres que en Venezuela han generado marcas importantes en el pensamiento de la educación, repito, como totalidad, y en el pensamiento de la escuela como componente de esa totalidad, ¿no? México. Ya alguien nos hacía referencia a México. ¿Quién hacía referencia a México? ¿Quiénes eran los compañeros? ¿No? Veamos. Por razones de tiempo vamos a saltarnos algunos y algunas autores. El caso de Iván Ilich, ¿no? De Europa se traslada a Latinoamérica, se asienta en México y es de la vanguardia de autores que empieza a escribir, o por fin alguien, contra la escuela. ¿Contra cuál escuela? Contra la escuela absolutamente organizada, contra la escuela racionalista, dirían los de la escuela de Frankfurt, contra una escuela excluyente, contra una escuela castigadora, contra una escuela que no permite pensar, contra una escuela que impone hegemonía. Iván Ilich y otro grupo entonces desarrollan en los años 60 y 70 toda una serie de consideraciones sobre entonces la educación latinoamericana. La educación latinoamericana. ¿Cómo es que a nosotros se nos critica por una serie de estadísticas en las que se encierra todos los saberes en cosas como, por ejemplo, analfabetismo? Y yo vuelvo a reivindicar acá, como he hecho en muchos otros lugares, creo que lo decía en la sesión pasada, aquí hay alguien que sabe ese cuento, a mi abuela Enriqueta. Mi abuela Enriqueta se levantaba en la mañana, si era época de lluvia, ella te decía si llovía o no ese día. Estuviese o no nublado, de repente tremendo sol, en la tarde va a caer un aguacerito. Escríbalo, que entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde caía un aguacerito. O la cosa nubladísima así, que uno salía con una chaqueta, no vale, no va a llover, escrito, no llovía. La vieja casi que te decía a qué hora iba a llover. ¿Sabes? Sabiduría. Pero ella no leía los símbolos occidentales, leía las nubes, leía los pajaritos, leía la piel de gallina, leía otras cosas y te decía, repito, casi la hora en la que podía caer un aguacerito. Incluso leía los truenos. Era una cosa impresionante. Por los truenos ella sabía si llovía para acá duro o iba a caer una lloviznita. Ah, pero eso no está en los libros, como decíamos en la sesión pasada. Porque ha sido un saber explícitamente excluido. Yo soy de los que no cree que fue un olvido. Ningún olvido. Los saberes aborígenes fueron excluidos ex profeso.
para decirlo en su lenguaje. Vasconcelo, como lo conocen, tipo muy particular, con pensamiento positivista, pero también con pensamiento fenomenológico, con pensamiento sobre la educación y sobre otros aspectos de lo social. En la Revolución Campesina Mexicana contribuye a organizar el nuevo sistema escolar para un país que tiene como vanguardia su movimiento campesino. Otro migrante, Hugo Semmelmann, expulsado de Chile con la dictadura de Augusto Pinochet, que ya ustedes mencionaron. Entonces vean cómo nos vamos tejiendo, cómo nos vamos reconociendo, ¿no? Con la fuerza de la colonización, pero también con la fuerza de la resistencia, con la presencia de dictaduras en nuestros países, dictaduras impuestas, dictaduras militares impuestas, ¿no? Dictaduras que nos marcan hasta hoy, pero que también constituyeron formas de experimentación político-económica, en el caso particular de Chile, que ya se ha mencionado acá. Hugo Semmelmann entonces sale de Chile en el 73, varios lugares del mundo, y está ahora en el Colegio de México, desarrollando toda una serie de reflexiones y consideraciones, publicaciones en torno al tema del pensamiento sobre el pensamiento sobre el conocimiento, pensamiento epistemológico, pero también últimamente con alguna gente del ámbito del análisis de discurso, desarrollando análisis de discurso pedagógico desde el referente epistémico. Un tipo realmente interesante, un ladrillo sabroso, para decirlo de alguna manera. Un tipo que hay que sentarse seriamente a leer. Tenemos entonces otra serie de autores, autoras, Estefanía Castañeda, de las primeras maestras que trabaja el tema del preescolar en Latinoamérica, Joaquín Baranta, Justo Sierra, Sáez Garza, que son, digamos, edificadores de gran parte de la legislación, pero también de las propuestas académicas, de las propuestas escolares del México de finales del 19 y principio del 20. Aquí hay entonces, aquí encontramos entonces maestras, poetisas, epistemólogos, juristas, docentes de aula, pensando y haciendo la escuela. Y de repente lo repito hoy varias veces, pero es importante que nos veamos en ellos y en ellas. Es posible que ellos nos hayan pensado, en el caso particular de Hugo Semmelmann, por ejemplo, o de Iván Illich, el tema de la utopía, casi una vulgaridad en el sistema escolar y en ciertos textos del sistema escolar, es un referente importante para ellos y es un concepto que nosotros reivindicamos. La necesidad de pensar el futuro que construimos colectivamente, no el que viene cronológicamente. Emilia Ferreiro vivió en Argentina y México, maestra, con textos también en este ámbito. Podemos pasarla. Gracias. Y bueno, Guatemala, Nicaragua. ¡Ah! Miren, repetí Guatemala y Nicaragua. Las cosas que pasan a las 2 de la mañana. Sí. Tú no estás viendo. ¿Por qué tú estás ahí? ¿Por qué tú no te sientas para acá? ¿Estás viendo ahí? Esta niña sí es formal y cuidadosita, ¿verdad? Vean, me voy a referir a Miguel Ángel Asturias. ¿Por qué ubicamos a Asturias como pedagogo? Bueno, porque es un investigador de lo social, porque es un literato, porque nos habla de los que somos, de nuestros sentimientos, de nuestros amores, de nuestras dulzuras, de cómo caminamos, de cómo nos vestimos, de los que parecemos amuros o los que parecen flores. Asturias nos habla de lo social en Centroamérica, en Guatemala, en Latinoamérica, de lo político, de lo cultural, habla del ser humano,
por lo tanto es un pedagogo, nos piensa en términos de lo que aprendemos, en términos de lo que enseñamos y en términos sobre todo del ser y el deber ser de lo educativo y lo escolar. Así estamos pensando acá pedagogía, reflexión que es una acción sobre el ser y el deber ser de lo educativo y lo escolar. Aquí vuelvo a hacer la diferenciación que apuntamos en la sesión pasada con relación a la diferencia entre pedagogía y didáctica. Una diferenciación que puede ser, valga la redundancia, precisamente didáctica, o puede ser disciplinar, o puede ser política. Se nos ha impuesto el uso como sinónimos de didáctica y pedagogía. Ah, no, yo no voy para clase con el José Leonardo S. porque ese no tiene pedagogía. Yo planteo que nos pongamos atentos y atentas con eso. El uso como sinónimos de estos dos términos posiblemente no permite una diferenciación que es política hoy en Latinoamérica, la de pensar y la de pensarnos. Si nosotros somos solo docentes, solo instructores, solo enseñantes, que no nos pensamos, ¿no? Estamos inmovilizados, caemos en el conformismo, estamos castrados, estamos inutilizadas, me perdonan la expresión, o por lo menos neutralizados sociopolíticamente. ¿Por qué puede haber un interés en pensar y pensarnos como educadores y educadoras? En practicar la reflexión. El interés es político. ¿Sí? Neutralizar la posibilidad de una reflexión que podría ser crítica, no tiene que ser necesariamente crítica, pero pilas, peligro, dicen algunos, eso puede ser crítico. Así que la diferenciación didáctica entre pedagogía, valga, y didáctica es la fuerza de la posibilidad de pensarnos el pensamiento pedagógico como una práctica sociopolítica vinculado a un quehacer más identificable físicamente, que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. De ahí, repito, que podamos hoy, en Venezuela, hay un movimiento interesante sobre eso, y en Latinoamérica en general, Colombia, Brasil, Argentina, de observaciones al concepto de instrucción, de lo instruccional, de la capacitación, ¿no? Y acá también va a debatirlo todos los desarrollos en eso que algunos denominan como desarrollo de recursos humanos o talento humano, que, repito, desde el punto de vista socioeconómico, sociopolítico, sociocultural y pedagógico, en un país que dice está en la revolución, las consideraciones teórico-políticas del desarrollo de los recursos humanos deben entrar en cuestión y deben regenerarse, renovarse. ¿Por qué todo este ámbito? Sencillamente porque colocamos a Asturias ahí, pero en otro momento colocamos a Benedetti o a otros poetas o poetisas. Josefa Toledo de Anguerri, igual, maestra, junto a Carmela Noguera, desarrollan prácticas escolares de creación de escuelas, pero vinculadas a una reflexión sobre el derecho a la educación para todas y todos. Provienen de la clase media, sin embargo no se quedan en su clase media, abren escuelas y desarrollan reflexión sobre esto. Cuba. Aquí, bueno, casi que me la salto porque ustedes saben de esto más que yo, ¿no? Han estado allá, han estudiado, no sé qué, aquí se la pasa un conjunto importante de compañeras y compañeros, pero no podemos dejar de mencionar a tres referentes importantes de la pedagogía cubana, como son Martín, Verona Pera y Valdés Rodríguez, y si me sauteas la clase te llevo a seccional. Fidel, está bien, Fidel, el Che, lo decíamos ahora. Debería estar.
Exacto. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Puerto Rico es muy particular. Voy a referirme a Rafael Cordero Molina. Creo que lo mencionábamos en la sesión pasada. Es un hombre del pueblo, afrodescendiente, que por razones familiares y de trabajo aprende a leer y escribir. Y por su conciencia de clase, lo digo así en este momento, quizás no se diría en su momento de esa manera, él se monta en la idea de enseñar a escribir a otros y a otras. Y monta una escuela en su casa. Esta escuela la cierran. El argumento principal es que es negro. Sencillamente. No había mucha argumentación. No había ideología, no había un discurso que ocultara la intención hegemónica. No, usted no puede dar clase. Usted es negro y nos va a estar enseñando a los negros. Se acabó este juego. Cerrada la escuela. ¿No? Colombia. Repetimos a FECODE. Lola Sendales, ustedes la conocen, ha estado por aquí, es de las cabezas en Latinoamérica y yo me atrevo a decir que quizás en el mundo de esto que se denomina por acá investigación, acción participativa, educación popular y comunitaria, alfabetización, vinculada a Freire, vinculada a procesos ciertamente importantísimos de educación popular y comunitaria en distintos lugares de Latinoamérica. Olga Lucía Zuluaga Garcés es la cabeza de un movimiento pedagógico, de un colectivo de reflexión pedagógica en Colombia, que en este momento viene haciendo unos esfuerzos teóricos, repito, esfuerzos teóricos importantes en esto que algunos denominan educación popular, pedagogía hermenéutico-crítica. ¿Sí? Es la conjunción del pensamiento dialéctico, sociológico, crítico, de totalidad, de la praxis, junto a referentes de orden hermenéutico y fenomenológico, como comprensión, subjetividad, intersubjetividad, sujeto, lectura, interpretación, etc. Un trabajo muy importante con otros y otras autores. Orlando Fals Borda, cabeza de la investigación, acción participativa en Latinoamérica, el viejo Fals, como le dice Gantiva, Jorge Gantiva, que está ahí al final, viene a representar, repito, quizás uno de los referentes más importantes de lo que son las prácticas escolares alternativas y la educación popular y comunitaria en Latinoamérica hoy. Utilizo ex profeso de manera diferenciada los conceptos de escuela y educación. Pasemos. Brasil, es una lista impresionante. Julio Barreiro, vinculadísimo a Freire, trabaja el tema de la lectura del discurso marxista, pero también las posibilidades de definición del ámbito de la educación popular y comunitaria. Y hace un esfuerzo que en lo personal me parece interesante, que es el trabajo de la definición, el trabajo de la construcción lingüística en la determinación del ser de esa cosa, entre comillas, que llamamos educación popular por un lado y educación comunitaria por la otra. Otra vez no son sinónimos. Otra trampita de los que intentan convertir algunas cosas en manuales. Freire lo conoce muy bien. Saviani, pensador dialéctico de la Universidad de Campinas, viene desarrollando desde los 60, desde los 70, creo que estuvo en Venezuela en los 80, todo un pensamiento sobre la historia de la educación en Latinoamérica desde una mirada dialéctico-crítica, un esfuerzo importante. Vamos a ver, Laurenzo Filo. El trabajo de Filo es particularmente en el ámbito de la administración escolar.
Y creo que es importante esto, porque a veces nosotros importamos manuales, importamos orientaciones y no prestamos atención a lo que se ha producido en Latinoamérica a partir de la experiencia en un ámbito que es determinante en el movimiento interno de las instituciones escolares, como es su administración, ¿no? Y Laurenzo Filo, incluso también desde la mirada de la escuela activa, desarrolla parte de estas consideraciones. Anicio Spínola Teixeira, positivista, desarrolla su reflexión sobre la educación desde los conceptos de orden, de progreso, de novedad, y digamos, sería como quizás contraparte de Julio Barreiro en este momento. Pasémosla. Gracias. Brasil, gran país, gran lista de pedagogos y pedagogas. Tenemos Fernández, Pereira, Manfredi, Arroyo, una reflexión importante que sigue dándose en Brasil. La gente que vino en el 2004, creo, al Foro Mundial de Educación, trajo mucha reflexión sobre ese aspecto que tienen ahí al costado. La importancia, la necesidad, el desarrollo de la escuela pública, incluso con la consideración toda escuela pública, algunas instituciones administradas por privados. Entonces, la reivindicación de la escuela pública, por ejemplo, frente al neoliberalismo, es lucha de clases. Lucha de clases en el plano escolar, lucha de clases en el plano pedagógico, sobre todo lucha de clases en el plano pedagógico, pero también en el plano didáctico. Si todo lo escolar se compra, entonces la gente no hace nada. Y el neoliberalismo convierte incluso esa idea en un refrán, ¿no? Algo así como que, bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Qué has hecho? No, yo no hago nada, yo todo lo compro. Eso que parece tan inocente es refrán neoliberal. Y es otra de las maneras que ciertos sectores utilizan para penetrar en los ámbitos culturales de las naciones. Nos parece inocente, pero es neoliberalismo en gotas, como decía la propaganda de PDVSA. La pasamos, creo que vamos a otra. Me salto todo eso. Bueno, tenemos gente de dialécticos y de la perspectiva fenomenológica, pero hago referencia a alguien que está por aquí de vez en cuando, que es el profe Moacir Gadotti, amigo de Freire, cabeza del Instituto Paulo Freire de Brasil. Este instituto posee una de las colecciones iconográficas sobre Freire más importantes de América. Tiene una serie de publicaciones importantes, todas en la red. Todas las publicaciones de Gadotti están en la red. Si usted quiere comprar el libro físico, cómprelo, pero sus publicaciones están en la red como criterio pedagógico. No porque tenga que ser la gente buena gente, sino que sus cosas que produce, él las monta en la red. Aquí se le han editado textos. Tiene uno muy importante sobre historia de la pedagogía en Latinoamérica. Moacir Gadotti es dialéctico y además trabaja el tema, repito, con mucha fuerza de la historia de la educación y de la escuela en Latinoamérica. La pasamos. Perú, Óscar Jara y Mariátegui. Mariátegui lo conocen ustedes muy bien, aparte de periodista y de luchador político, desarrolla una serie de reflexiones importantes sobre el tema de la educación y la escuela, incorporando el tema indígena, como ustedes saben. Óscar Jara, en el ámbito de la educación popular y comunitaria, también conocido por ustedes,
desarrolla entonces su trabajo en este ámbito con aportes que son recogidos en distintos lugares de Latinoamérica. ¿Quiénes trabajaron Perú? Ajá. ¿Qué nos dicen de Perú? Bien, Perú se ubica en América del Sur. Posee un asentamiento de los incas, posee una gran riqueza cultural basada en la región y tradición española. Fue descubierto en el año de 1531 por Francisco Pizarro. Consigue su independencia en 1821 de su monarquía española. Conserva la cultura indígena muy amplia. Por lo menos tiene una referencia de las ruinas de Machu Picchu como atractivo turístico. En el contexto histórico social actual, su presidente es Ollanta Humala, posee la moneda Nuevo Sol, se dedica a la minería y la cultura, extracción de gas, textil, caucho, exporta a China, exporta y explota los recursos naturales mineros, agrícolas y pesqueros. Su constitución fue modificada en 1994, tiene 3 poderes a nivel de lo político, que es el legislativo, ejecutivo y judicial. En sus aspectos más significativos, referente a la educación, tiene aproximadamente 30 millones de habitantes. La educación es obligatoria para los niños en edad comprendida entre 6 y 16 años y la educación es gratuita. Tiene 92 universidades, 36 del Estado y el resto pertenece al sector privado. Aplauso para la intervención. Ay, no recibieron acá. Solo una observación. Aprovechamos que no está Gladys aquí. Nadie nos descubrió. Nosotros estábamos aquí. Eso es lo que dicen los textos. Bueno, esto es una pelea. José Ignacio López Vigil ha estado acá en Venezuela, creo que estuvo aquí en el CIN, en el Foro Mundial de Educación, es una de las cabezas de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Asociación Latinoamericana de Radios Comunitarias. López Vigil un texto que es un clásico ya utilizado en toda América, que es el texto de Radialistas Apasionados, y es maestro. Él y su hermana son maestros, son docentes, y trabajan con el tema de la educación popular y comunitaria igualmente. Rosa María Torres la conocen también, vinculada hacia el sistema escolar como tal, funcionaria del Ministerio de Educación de Ecuador. Llovió. ¿Ah? La vieja como que anda por ahí tirando flechas. No, ya va. Ecuador, ¿quién tenía Ecuador? Tú. Ah, pero yo te he intervenido 3 veces. ¿Qué tienes de Ecuador? ¿Ah? ¿Trabajaste con la compañera? Dale. Uruguay. ¿Quiénes tienen Uruguay? ¿No? Ok.